Hola, espero estén muy bien. Bienvenidos a el capítulo, ya no se sabe cuál, Ujú. de No Más de la Conciencia. Yo soy Carla de Espacio Intuitivo y me acompaña. Eric, Ujú. Y bueno, Eric, ¿cuál es el tema de hoy? ok, hoy tenemos como un tema ahí más o menos, bueno, no, bastante interesante, que es sobre los 4 acuerdos, los 4 o 5 acuerdos, este libro que ha sido revolucionario. Ujú. Y entonces vamos a ver si nos da chance de hablar por lo menos de unos 3 y después tal vez otro capítulo hablamos de un par más y ver ahí cómo nos va con eso. Ujú. Los acuerdos Tolteca. Los acuerdos Tolteca. Sí, un libro súper famoso. Bueno, el primer acuerdo habla de ser impecable con tus palabras. ¿Cómo cuesta eso, verdad? Yo lo que he visto es que la coherencia, que tal vez hablábamos un día, ¿verdad? De cuál es mi intención hacia el actuar y el decir y el todo, ¿verdad? Y cuál es cuál es la intención o desde qué lugar salen mis palabras. Porque uno puede maquillar lo que dice, pero los inconscientes se hablan. Total. Y, y sí, o sea, la intención, este mundo está hecho de intenciones que no se ven, a veces sí, pero a veces ni uno mismo las ve o se da cuenta de las intenciones con las que va o con las que dice algo. Sí, exacto. Y es muchas veces no somos honestos. O sea, demasiadas veces realmente uno no es honesto consigo mismo ni con los demás. ¿Cuántas veces mentimos solo porque sí, ¿verdad? O sea, son a veces cosas tan pequeñas, pero es nada más como que de pronto es más fácil no decir la verdad porque estamos acostumbrados a no hacerlo, o porque pensamos que nos van a juzgar, que van a pensar mal de nosotros, o porque no queremos aceptar algo tan simple como, no sé, en la convivencia, por ejemplo, que si uno de los gatos hizo un reguero con las matas y yo no lo junté y después llega Mariana y es como, ¿qué pasó con las matas? Y llega, no sé, hasta ahorita lo veo. Ujú, Y yo ujú. lo vi hace rato, pero quería hacerme loco porque no quería limpiarlo, por ejemplo. Sí, Son cositas pequeñas, pero que se empiezan a volver costumbres y es como, algo tan simple, hay que irlo analizando. ¿Por qué? se ¿Verdad? empieza a volver costumbre. Claro, es un hábito. Es que existen los hábitos mentales también y Exacto. los hábitos emocionales. Y es como que sí, se hace un hábito, por ejemplo, algo tan simple como que a usted lo inviten a algo y usted diga, sí, voy a ver, sí, sí, tal vez, bueno, ahí yo le aviso, en lugar Ujú. de decir, no, no quiero y ya. Y tal vez es como, por nada más, será como evitarse problemas también Sí, pero viene mucho o de, incomodidad. sí, Ujú. de igual, como estar pensando, para mí es mucho de estar pensando, al final es sobre la respuesta externa que uno vaya a recibir ante lo que uno va a decir, ¿verdad? Y qué tanto le importa a uno y así, El juicio. el juicio. Ujú. Porque ese ejemplo que vos decís, si a mí me invitan a alguien a ir a algún lado y yo realmente no quiero y sé que no voy a ir, no está mal que yo diga muchas gracias, pero prefiero quedarme en la casa o no tengo ganas. ¿Verdad? Hay gente que sí lo dice, pero otra gente es como, o cuando uno ve a alguien, ¿verdad? Eso es típico, cuando uno ve a alguien y es como, qué bueno vernos más, veámonos más seguido. Sí, Y sí. los dos saben que es mentira, Ujú. pero como que es por esa cordialidad que, ¿para qué? Que se hizo un hábito. Ujú. Y sabe que a nosotros como ticos nos pasa mucho, Total. porque a mí, yo me acuerdo de un señor ahí, un español, que me decía, es que aquí hacer talleres es tan raro porque todo el mundo me dice, sí, sí, de fijo, me apunto, de fijo, de fijo, y a la hora de la hora nadie llega. Y yo decía, sí somos, o sea, Ajá. sí somos. Y por solo el hecho de no, como no ser tan directos, como que tenemos ¿cómo se dice? Que así somos, que los ticos somos así, como que Y es como una cualidad, o sea, como,
Sí, no querer, Ujú. como por querer caer bien Eso. Ujú. y no, o sea, no viene de una mala intención, porque también muchas veces no viene de una mala intención y tampoco la idea como de ser impecable uno con las palabras no es como juzgarse durísimo cuando uno se da cuenta que no lo está haciendo, Ujú. porque esa es la otra parte que cuesta mucho, ¿verdad? Pero sino de nada más tener autocompasión, pero o sea, autocompasión y el compromiso de querer cambiarlo, de querer hacerlo diferente. Eso es lo más importante. Darse Claro. cuenta que si yo no estoy siendo impecable con mis palabras, si yo no estoy siendo honesto con expresar lo que realmente siento, o sí, entonces nada más es como, ok, analizar por qué no lo estoy diciendo y tratar de cambiarlo. O sea, no es Ujú. tampoco como, Claro, porque una mentirita por allá, es que sí, luego va más y más y más y ya después usted se lo normaliza estar mintiendo del asunto. Y entonces ahí sí, ya se hizo grande. Lo que una mentirita, por ejemplo, eso los gatos, una mentirita ya después es como pereza ajá. Y y ya ya lo después entonces ya justifica. no es como algo tan simple como un reguerito, sino empieza a hacer otras cosas y ya eventualmente se vuelve un problema. Ujú. Igual y las personas también, esas personas que siempre dicen que sí, pero al final nunca aparecen, ya llega un punto en el que sí, ya la gente entonces lo dejan de invitar o dejan de Ujú. decirle y después se sienten mal porque nunca los incluyen, pero entonces nunca, o Se sea, excluyeron solos. Claro. exactamente. Entonces al final termina siendo nada más consecuencias de igual de las decisiones, lo que hablábamos la vez Ujú. pasada. Pero y es tratar de ser impecable con las palabras, tratar de ser lo más coherente entre lo que siento y lo que pienso y lo que digo. Claro, y de saberlo gestionar también. Sí. Ujú. Sí, es como eso que a mí a veces tengo una amiga que siempre me regaña, no es regaño, pero siempre me dice, tenga cuidado con lo que dice, con las afirmaciones que hace también, qué sé yo, que uno diga, uy, no, es que yo siempre paso enferma, de ahí lo está decretando, ¿verdad? Y eso es otro tema también, como sus palabras son tan poderosas y su expresión y lo que usted da hacia el mundo y proyecta hacia el mundo con el chakra de la garganta, que son afirmaciones, que usted puede formar la realidad nada más con eso, ¿verdad? Ujú. Sí, Ujú. eso de también, ¿verdad? Que es que a mí siempre me pasa esto, es que yo tengo mala suerte, es que yo bla, bla, bla. Por eso mismo también y ser impecable implica también eso, o sea, como buscar que sean palabras que no busquen algo negativo, que no se O enfoquen en lo negativo, con algún juicio, juicio. Ujú, ujú. exactamente. Sí, porque es Pero válido de, no sé, sentir cosas y también negativas o así, ¿verdad? Pero, sí, es que ahí es donde hay que entonces como salirse de la dualidad negativo-positivo, por ujú. decirlo así. Lo que me refiero cuando digo no estar hablando cosas negativas es como tratar de no estar hablando, por ejemplo, de chismear sobre cosas que yo no Mm. sé, O ¿verdad? la queja, o O de estarse quejando, de estar únicamente usando mis palabras para señalar lo que no me gusta, lo que yo juzgo, lo que me parece mal, lo que, ¿verdad? Hay personas que llegan y cuando uno habla con ellos, lo único que cuentan son problema tras problema, tras problema, tras problema. Y, ok, es una necesidad de desahogo, sí, pero también, de nuevo, refleja una mentalidad o una perspectiva de la vida en la que solo están enfocados en los problemas. Entonces también siento que ujú. es como buscar nada más reenfocar las cosas, lo que usted dice también, mis palabras, mi chakra de la garganta, cómo manifiesta eso mi realidad, cómo creo a partir de mi voz, de mi comunicación, y si mi comunicación va hacia las quejas, hacia únicamente lo que está saliendo mal o así, y voy a terminar nada más en ese espacio sin, sin sentirme bien realmente. Qué interesante porque sí, todas las emociones que uno le pone a las palabras di cuentan. Es que todo lo que, las emociones, los pensamientos, las acciones también, y todo se refleja también
Por ejemplo, se me vino a la cabeza estas personas que no pueden quedarse calladas en ningún momento, o sea, y que más bien hablan y hablan y hablan, como que están desajustadas ahí del chakra de la verdad, que no se permiten escuchar, no permiten escuchar a nadie, y ellas necesitan estar hablando y hablando y hablando de cualquier cosa, así, de cualquier cosa. Ujú. Que si uno dice, no sé, sí, ese gato, ay, yo tengo esto y yo tengo lo otro, y ya, uno tiene que quedarse ahí escuchando porque ellos no pueden quedarse callados, ¿verdad? Ajá, También es mucho sí, de ese chakra de la garganta regulado o desregulado. exacto. Ujú, Sí, es de aprender a escuchar es súper importante y yo creo que entre uno más silencio haga, igual, eso es como mi perspectiva personal, ¿verdad? Uno entre más silencio haga, más se dedique a escuchar a las personas, también más atención puede poner a uno a las mismas cosas que uno dice, porque claro. entonces igual se vuelve el hábito de escuchar y entonces Ujú, hasta cuando yo estoy hablando, estoy escuchando de pronto. Por eso que usted dice, las personas que exacto. hablan y hablan y hablan, usualmente no escuchan realmente. Están más enfocadas en sacar, 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 Ujú, sacar. Y cuando alguien les dice algo, solo están pensando, ¿a dónde puedo yo decir algo otra vez? eso. Uy, qué En... molestas. Pero de nuevo, Pero sí. se trata sobre eso, sobre cómo abordar este tipo de situaciones, ¿verdad? Con compasión, con entendimiento, de que y todos esos son hábitos que se han creado probablemente por situaciones de la vida de cada Ujú, persona y así son. sí, Eh, sí, sí. Nada más se trata sobre fomentar entonces un poquitito la escucha. Al yo fomentar la escucha, entonces me vuelvo más receptivo, pongo más atención a qué es lo que se está Ujú, diciendo, el tono con el que se está diciendo, cuáles son las palabras que se están utilizando y también entonces soy más cuidadoso con las palabras que utilizo sí, claro. para que sean más coherentes con lo que pienso. Igual mis acciones también, que sean más coherentes con lo que pienso, con cómo me siento. Y eventualmente, ya ahí, bueno, ya eso es como el otro paso desde ya mi perspectiva como budista, que es focalizar ya entonces cuerpo, palabra y mente a acciones más virtuosas y no en lo que genera sufrimiento. Y es que hasta el silencio a veces les incomoda, ¿verdad? Esa persona que dice, es que yo no puedo con el silencio me incomoda. Entonces, si está solo, que no puede estar hablando solo, está poniendo música, está poniendo el tele, está poniendo... Entonces, pucha, y yo creo que todos pasamos por eso, ¿verdad? Eso Porque iba a son decir, uno lo etapas. hace, como de Ujú, no poder comer si no uno está viendo algo en el tele, por ajá, ejemplo. A mí me ha costado, yo y por varios años sí como que lo quité un montón, pero después otra vez como que me acostumbré a estar viendo tele y así, ujú. y entonces es O el volver a teléfono, encontrar, o el teléfono, sí. ahora es peor con el teléfono también, es Sí, o terrible. sí, poner música o no sé, o cuando va con alguien en el carro o algo así, que es un viaje largo, es como, uy, qué incómodo quedarse callados. Bueno, ya a mí no, a mí todo bien, o sea, mejor quedarse callado y es como ya. Sí, todo bien, o puede tener unas conversaciones muy, muy chivas también, muy profundas, pero puede haber momentos de silencio. Y De son hecho, bien. son Ujú, bien, sí. A mí me ha pasado que en viajes largos, a veces sí tengo que ir a San José y son 3 horas y media. Cuando me doy cuenta hice todo el viaje y ni siquiera escuché música, nada, ujú, nada más con los sonidos de todo de todo. y no me hizo falta. Otras veces sí pongo un disco o a veces pienso que quiero escuchar música y de pronto es como, o sea, no, mucho ruido, ¿verdad? Ajá, sí, a mí también me pasa. Sí, 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 sí. Pero sí siento que eso, tal vez desviándonos un poco ese acuerdo, pero me parece que a veces también tiene uno, cada uno tiene mucho ruido interno. Nosotros en Por general supuesto. tenemos mucho ruido interno y cada quien aprende distintas maneras para lidiar con ello. Ujú, Algunas personas entonces ocupan un ruido más fuerte afuera para no tener que lidiar con su ruido interno. Otras personas lo necesitan nada más distraer con el teléfono, con videojuegos, con drogas, con sí. alcohol, con lo que sea. Pero de que está ahí, está ahí. Que ahora existe este ruido blanco, ¿verdad? Ujú. Para dormirse y así.
y a veces solo así se duermen, ¿verdad? Y está bien. Por ejemplo, a mí en la escuela transpersonal, Ujú. yo estoy ahí 4 años y, y nos ponían a practicar, digamos, le decían, bueno, ahora va Erika hablando y Carla, usted solo tiene que escuchar, no tiene que pensar en la terapia que le va a hacer o la verdad, Ujú. solo dedíquese a escuchar. Y digamos, le voy a dar 5 minutos a Erika para que hable. Si Erika habló 3 minutos y ya no tenía nada más que decir, esos 2 minutos restantes era vernos ahí, la Ok. cara, Ajá. en silencio, hasta que los 5 minutos terminaran. Y era el silencio de Eric. Y Ujú. todos teníamos que respetar ese silencio. Y era, como era por Zoom, era súper incómodo, nada más así como uno que hace, ¿verdad? Ajá. Pero ya después como que al principio yo lo odiaba y yo decía, "Ma, qué hora más incómoda". Pero Ujú. ya después fue como ya normalizándose y ya yo dije, sí, ese es el silencio que Eric ocupa, ese es el silencio. Y ya. Ajá. Pero es difícil. Es difícil, claro, pero es tan rico también ya poder estar ahí, porque sí hay una cualidad muy pacífica de ese silencio, Ujú. ¿verdad? Es como hasta cálido, puede ser si uno se Sí, permite que lo sea, ¿verdad? Es como un, como libre, como alivio. sí, Sí, porque entonces no lo presiona a uno como a estar hablando, o a estar haciendo algo, o estar viendo a ver qué más digo, o qué... No, ya, es solo presencia en el momento. presencia. Ujú. Y si uno se distrae con los pensamientos, dice, distrajo, no importa, pero igual estar ahí en el silencio hace que uno de cierta manera sí tenga más presencia en ese momento. Claro, y cuando está con alguien compartiendo ese silencio, ese vacío, es como, no sé, es bonito como un vínculo más, sí, más en presencia, tal vez, como que uno diga, bueno, acompañémonos en silencio Sí, y ya. sí. Ujú. Como la canción de Depeche Mode, de Enjoy the Ajá, Silence. ajá, ajá. Siempre me gustó esa canción y sí, siempre era como, madre, tienes razón. O sea, Ujú. tampoco que es todo mal, ¿verdad? Pero sí hay momentos de disfrutar ese silencio y es importante. Genera más intimidad también, y intimidad en el sentido como de vulnerabilidad. Y siento que eso es algo, o pienso más bien que eso es algo que nos cuesta como seres humanos Sí, en esta sociedad, en este momento de nuestras vidas, nos cuesta mucho querer ser vulnerables. Por, puede ser porque ahora todo el mundo sabe todo por redes sociales o, ¿verdad? Hay mucho como esto de, figurar y sí, de así. captar la atención. Es como cualquier reel, cualquier cosa, cualquier canción tiene que tener un enganche porque si no, entonces usted pierde la atención. O sea, y todo es así como sobreestimular de esto. Ay, ya no Sí, dije nada. pero sí, sí, y Ujú. todo es como para generar reacciones, para likes, Ajá. para comentarios, para vistas, para todo esto. Entonces también de pronto se ve muy poco genuino, por ejemplo, esta persona que se graba llorando y dice que está siendo vulnerable, ¿verdad? Es raro, Qué raro, es ¿verdad? raro. Qué raro. Y hay personas que piensan que está bien, eso es abrirse y ir en contra de Y puede ser. mostrar las cosas solo positivas. Y puede ser, claro, Ujú. totalmente. Pero también hay un elemento de ego ahí, de querer figurar y de que me vean qué chiva que soy vulnerable y todo eso. Sí, sí. Pero mi punto es que como ahora todo está casi siempre siendo documentado de esta manera, Ujú. cuesta Cierto. mucho que las personas quieran tener esa vulnerabilidad porque piensan que todo tiene que ser como es en redes sociales y que todo siempre tiene que ser bien y que nadie se siente mal nunca y que, ¿verdad? Entonces, Qué sí, loco eso, claro. Uno pasa sobreestimulado porque uno dice, grabemos el silencio y es como, ay no, jamás, qué aburrido, qué incómodo, qué nada que ver ese reel. sí, Y exacto. es cierto, O sea, es si cierto. nosotros ahorita decimos, vamos a grabar 1 minuto de silencio y la gente está viendo esto y la gente va a decir, ¿y qué? Ujú. O lo adelanta o ya lo deja O sea, ver. ajá, Sí. es como, bueno, qué aburrido, ya perdí mi interés. Ujú, ujú. Sí, porque eso, es que eso nos lo han metido en la cabeza. El Ujú. silencio es incómodo. Sí. Entonces, la importancia del silencio, ahí sí siento que se amarra de nuevo con lo que hablábamos antes de
permite escuchar, permite también traer más la conciencia a las cosas. Si yo hago silencio y escucho, y si me quedo aquí y no reacciono y no digo y no todo, pongo más atención a qué es lo siguiente que voy a decir. No, por supuesto. De hecho, ahí como terapeuta que uno practicaba y era como, no diga así de una vez lo que va a hacer. Tómese un silencio. Y a veces un silencio, como el dicho, ¿verdad? Un silencio dice más que 1000 palabras. Mm, Es súper cierto. Porque es como, ok, yo estoy escuchándolo a usted, no sé, tal vez usted está llorando, tal vez usted está, si yo llego y no sé, lo consuelo, le digo mi opinión al respecto, va a ser diferente a que yo nada más esté sí, ahí y ya. Ujú. total. Y a veces es necesario también no decir nada, Eso. porque el otro día vi un reel hace rato, me pareció muy certero, que era, ¿quién era? Este man, Gabor Mate, creo. No sabes quién es. Después, ese es un terapeuta increíble, me gusta mucho como todo el enfoque que él tiene, pero él hablaba sobre cómo a veces lo importante cuando una persona comparte algo en el ámbito terapéutico o así, en ciertos momentos es la respuesta, la mejor respuesta puede ser o el silencio o nada más decirle sí, te escucho. No, sí Eso. tienes razón, Ajá, nada más sí, te escucho. te escucho. Porque a veces la persona está esperando, la otra persona está esperando que le diga, sí, tienes razón, uy, sí, pobrecito. Ujú. O que se lo Oh, sí, valide. qué difícil, exacto, porque está Sí. buscando esa validación, pero esa validación solidifica la victimización o solidifica Ujú. un punto de vista, un ego más Sí, fuerte, por muchas supuesto. cosas que al final es lo que se trata más bien de salir de ahí. Ujú. Ujú. Completamente de acuerdo. Y qué importante. Sí. Ujú. Pero bueno, entonces eso es como ser impecable con las palabras. Nos desviamos un toquecito. Pero Sí. realmente es que es tomar todas estas cosas en cuenta, realmente. Para mí no sé, todo se devuelve a nada más como poner más atención. Pero específicamente eso, con las palabras, si uno realmente trata de ser más consecuente con sus palabras, solo ese cambio es grandísimo en la vida de Ujú. uno. Sí. Igual, compartir el silencio antes de hablar o de decir algo ya es una toma de conciencia que es un avance increíble, en el que usted pueda aguantarse esa opinión o eso que va a decir un momento nada más, analizar qué va a decir, qué y ya, y después hablar, está bien, pero tomarse como esa para observarse desde arriba y hablar. Sí, Ujú. y con eso viene con ese silencio y esa observación viene esa sabiduría también de a veces saber cuándo es el momento para decir ciertas cosas y cuándo no. Ujú. Cuándo sí le puedo ser un poco más honesto con alguien en el sentido, digamos, si le estoy dando un consejo a alguien o estoy escuchando a alguien con un problema, cuándo puedo como reflejarle un poquitito más, ¿verdad? La parte, la sombra, por decirlo así, y Ujú. cuándo tal vez necesito que la persona nada más lo procese solita en su silencio, ¿verdad? Ujú. Cuándo puedo ser un poco más directo, porque hay personas que también es como, bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es nada más, yo soy una persona muy directa y si se enojan, si se ofenden, si no sé qué, es problema de ellos porque yo digo las cosas tal y como son, como sin filtro también y sin compasión y tampoco se trata de eso, Claro, y ¿verdad? desde su verdad, y es que nadie la tiene. Exacto. Desde su perspectiva, y es que nadie. O sea, usted puede decir lo que usted quiera, ¿verdad? Pero todo es siempre desde su perspectiva. Sí, por más que Ujú. tenga razón o no, es también tener como un poquitito de humanidad en ese sentido. O sea, Ujú. no es decir las cosas por decirlas, porque tampoco hay que ver cuál es el propósito por el que uno está La diciendo las intención. cosas, cuál es la intención ¿Cuál es la exactamente. intención? Si es uy, yo soy súper directo y yo tengo la razón en esto y salado. Ahí, que le caiga, Ajá, ¿verdad? Es puro ego también. ujú, Es pura arrogancia también. Ujú. exacto. Ujú, ujú. Bueno, ¿cuál es el segundo acuerdo Ya ese se entonces? nos fue, hoy sí, si no solo hacemos dos. Sí,
De ahí no te tomes nada personal, que ese ya es otro tema también. Ese también podríamos hablar horas de horas solo Horas. de eso. Bueno, que estoy haciendo este oráculo que ya casi lo saco. Hay una carta que se llama la ley de la jungla. Ujú. Y yo veía como todos los, qué sé yo, el agua pasaba en el río y se llevaba troncos y se llevaba piedras y tal vez en esos troncos vivía una ranita o vivían geckos o no sé, y también se iban con el agua y luego, no sé, crecían árboles y parásitos de esas plantas que se chupan en los árboles y que las hormigas y todo el mundo está en un puro, Un caos ahí, sí, ajá. sobreviviendo. Y que tal vez una hoja o un árbol tapó a una semilla que entonces no creció y entonces no recibió luz y entonces salada, dice uno, ¿verdad? Ujú. Pero era como, wow, y que vino no sé, la serpiente y se comió una guatusa y que pobrecita la guatusa. No, es como la ley de la vida, ¿verdad? Como que todos están haciendo lo que pueden con las herramientas que tienen y no es culpa de nadie, ¿verdad? Y como que uno se lo toma tan, dice, a veces tan personal, ¿verdad? De que esta persona me hizo esto y me hizo lo otro y me hizo... Y de ahí, en realidad no, es uno el que se atribuyó no sé, herida o esa Sí, afectación. es esa victimización. Y eso es un tema que a la gente le cuesta muchísimo aceptar, que es su propia victimización y cómo la gente misma sigue ese patrón de víctima, de pobrecito yo, de es que a mí me hicieron y no es que no tenga derecho a sentirse mal o a sentirse herido de lo que pasó, pero ya pasó también. Llega un punto en el que uno tiene que salir más allá de simplemente es que me hicieron esto y me defino por esto que me sucedió, Ujú, porque entonces uno mismo se está limitando muchas cosas. Claro, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, eso requiere como todo un trabajo, toda una ujú, cosa. Pero volviendo a lo que estabas hablando de esa carta de la ley de la jungla, qué interesante porque normalmente la ley de la jungla se asocia con la supervivencia del más fuerte, ¿verdad? ujú. Pero más bien siento que es como darle la vuelta a eso de una manera bastante astuta y es más bien no se trata de la supervivencia, no se trata sobre la dominación sobre los demás, sino nada más de ver que entre todo este caos hay una red, un ecosistema, todo un sistema de interdependencia Ujú, que hace que todas las cosas funcionen, cada una con su respectiva, como lo que tenga que agregar a ese sistema, ¿verdad? Su función y demás. Y precisamente nadie se lo toma personal, de ahí no. porque todo el mundo está haciendo sus cosas de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus... A sus funciones, a lo que tiene que hacer. Como, sí, no sé, el pájaro pajarea, Sí, ¿verdad? La serpiente serpentea, no sé, sí, sí, pero sí. ujú, Y eso, lo que hablábamos el otro día también, después de la clase de yoga, que cuesta mucho porque uno quiere tomárselo personal, todo. Es parte como de esa, ese es el rol del ego también, ¿verdad? sí, Eh, o no es el rol, pero es una consecuencia más bien de, como una característica, tal vez, una cualidad. sí, pero es una cualidad que podemos trascender, es una cualidad que con Mm, la que podemos trabajar, que es ese aferramiento al yo, y entonces ese aferramiento al yo hace que todo yo piense que gira alrededor mío. Si yo puedo trabajar y todavía mantener esa estructura del ego sin ese aferramiento, ujú, porque mientras yo esté vivo, voy a tener esa estructura realmente. Pero em, sí, me parece que es más como nada más, de nuevo, tendencias eh, habituales de pensamiento, de acción que nos llevan a nada más constantemente estar pensando qué tiene que ver conmigo lo que hacen los demás. Claro, es que lo que hablábamos el otro día en yoga, es que cuando nos tocan una herida que no se ha trabajado, uno se lo toma personal, porque eso es lo que le está afectando, ¿verdad? Usted me puede decir a mí,
tonta, que a mí, no. Pero si mi mamá me decía, o mi papá, o mi tío, o mi maestro me decía que yo era bruta y que tonta, y claramente a mí me va a herir. Entonces me lo voy a tomar personal, algo que tal vez usted por X razón me dijo, que Ujú. hasta, no sé, tal vez vacilando, no sé, pero es la connotación o la perspectiva de donde uno lo ve es de acuerdo con las heridas que tiene y con las heridas que tiene abiertas y no las ha trabajado. Sí, Ujú, totalmente, la perspectiva que cada uno tiene. Me acuerdo hace varios años que estaba una amiga, iba ella manejando el carro y yo iba de copiloto y algo íbamos hablando y yo le dije como, es que a veces usted cuando maneja es como atarantada, pero para mí ese es un término super X, es como, ujú. no sé, atarantado, cuando uno está como decir, como súper, ¿verdad? Dispersa o así, no Ajá, y sé. como Ujú, sin poner atención y ahí como que se vuelve uno medio loquillo, pero ella se ofendió de una manera. ujú. Y dice, ¿por qué me dice esa palabra? Nada que ver, no sé qué. Hizo toda una reacción Sí, y yo, pero ¿qué cree usted que significa? Entonces ya le pregunté y me dijo, no, es que para mí atarantado significa como que yo soy tonta. Y yo, o sea, no, eso no era lo que yo quería decir, ¿verdad? Sino nada más como que se dispersa, se distrae, y de pronto está como en un lado y en otro y no pone atención y así. Y, pero di, algo así tan sí, simple, ¿verdad? sí. Es que ella tenía sí, posiblemente algún mandato, algo se lo decían y tiene una herida ahí en donde se le dicen eso y una sombra, ¿verdad? Tal vez que no ha integrado y que rechaza de ella misma también. Entonces, uno le puede decir ¿verdad? Con la intención ahí más honesta y X, Ujú. que si ella tiene eso, sí, se lo va a tomar personal. Entonces, nunca se trata de lo que las demás personas le digan, ¿verdad? Sino es de cómo se lo toma uno y cómo le afecta a uno. Exacto. Ujú. Y lo que ese libro dice también, y es muy difícil de poner atención, es que realmente nunca, o sea, cuando dice nunca, es personal. Y nunca uno se lo toma las cosas personal porque nunca lo es. Y igual lo que yo decía el otro día en esa clase de yoga, aunque la otra persona le diga a usted, es que es personal contra usted, mi Sí, problema, aún así no es no es personal. personal. No, nunca lo va a hacer. Y podemos profundizar en eso un montón o sea, hay demasiadas maneras en las que se pueden ver eso, pero simplemente podemos empezar con que si yo no conozco a alguien realmente y de pronto me cae mal o le caigo mal a una persona que apenas vengo conociendo y siento que esta persona me está haciendo daño por lo que sea, o envidia o lo que sea, ¿verdad? Pasa mucho como en los trabajos y así, tal vez Ujú, que de pronto se sintió amenazada por mí porque le voy a quitar el ujú. trabajo, ¿verdad? Todas esas son historias que yo me estoy contando, pero la otra persona puede que sea así, lo que esté pensando puede que no, y al final tendrá sus razones que no tienen nada que ver conmigo, porque mentira que eso empezó cuando, o sea, de esa Sí, dinámica en ese pudo momento. haber sido usted o pudo haber sido cualquier otra persona que llegue a ese puesto, que la va a agarrar con esa persona que llegue a ese puesto. Entonces no es Exactamente. personal, no es que es por usted. Ujú, Exactamente. Igual cuando la gente de pronto pasa por estos patrones una y otra vez, el mismo tipo de relaciones, el mismo tipo de ujú, situaciones, el mismo tipo de, no sé, como con parejas o con amistades. Hay gente que es como de pronto siempre terminan agarrándose con los amigos por cierto tema o lo que sea. Y entonces, y siempre se lo toman personal sin ver que hay como un patrón en común, claro. ¿verdad? Y que hay una dinámica, es más sobre la dinámica. Y Ujú, entonces cuando uno empieza a poner atención a cuáles son las dinámicas en juego, uno empieza a ver cuáles son los elementos que uno está trayendo a la dinámica ujú, y dónde están esos enganches entre las claro, heridas, como por vos supuesto. les decís. Ya Ujú, también si queremos profundizar un poco más, si empezamos a ver que el ser esencial está lejos de todas estas cosas también, entonces toda esta parte que si se quiere tomar personal las cosas es impermanente, es temporal, ujú. es algo que viene Transitorio. Ujú, transitorio, que viene desde un no entendimiento de las cosas,
porque si hacemos como buscamos hacer ese trabajo y lograr conectar desde algo más esencial, nos damos cuenta que todas estas cosas que creemos que somos, no somos. Y Ujú. como no somos estas cosas, no hay nada que, por qué sentirme ofendido, por qué sentirme mal, por qué no sé qué. Porque si me insultan por mi inteligencia, yo no soy esa inteligencia. Yo no soy las notas que me saqué en la escuela, aunque iba como un quebrado y siempre crecí pensando que era tonto. Ujú. Yo no soy eso. Esas Claro. eran las notas. Y ahora que mi experiencia en este cuerpo fue que no se me hizo fácil las matemáticas o memorizar y escribir un examen no era mi habilidad, eso no quiere decir que soy tonto tampoco, ¿verdad? ¿Y cómo cuesta eso? Porque con un niño es peor, ¿verdad? Un niño todo se lo cree y todo lo normaliza y ya es una creencia, ¿verdad? Claro, y mucho empieza desde ahí porque en esas edades es en las que empezamos a construir esas identidades. Todo empieza por ahí, todo. Entonces sí hay que trabajarse. Sí, y tomar eso en cuenta, sí, trabajarse. Al final lo que hablábamos ese día era como que vayan a terapia. O sea, que todo el mundo sí Sí. sería bueno como que se diera ese chance de intervenirse a sí misma, de pensar, de cuestionarse muchas de estas cosas, ver cómo están afectando hacia los demás, hacia sus hijos, hacia sus parejas, hacia sus jefes o Ujú. sus subordinados si ustedes son los jefes. Todas las relaciones con las otras personas con las que ustedes tengan, ver en cómo estamos proyectando cosas que no le corresponden a las demás personas y cómo las otras personas proyectan cosas que no nos corresponden a nosotros. Y bueno, y este es el tercer acuerdo, que son no haga suposiciones, que estamos hablando de eso, ¿verdad? Precisamente. De que es la historia que uno se cuenta en la cabeza. Ujú, Y uno se cuenta una historia en la cabeza, obviamente, que le convenga, ¿verdad? Y que justifique su pensamiento. ujú, Entonces es como, no, es que esta persona me está haciendo daño a mí porque se ciñó conmigo y porque fue conmigo y por esto y lo otro y por esto. Y entonces uno se hace toda una historia sin saber lo que la otra persona tiene. ujú. Que apuesto que en algunas ocasiones ni siquiera la misma persona sabe, ¿verdad? Entonces es como hacer suposiciones y suposiciones lo que hace es que uno de ella se disocie No, y y se ya, crea uno toda una estructura que entonces justifica también, ¿verdad? Y termina en esto, comportándose la bien fantasía justificado. autocumplida, ¿verdad? Ujú. La profecía autocumplida, perdón. Exacto. Este término que es básicamente, si yo creo que, que yo le caigo mal a usted y estoy convencido, entonces todas mis interacciones yo las voy a responder desde que yo estoy pensando que le caigo mal a Ujú. usted, sin saber cómo eso va a hacer que yo haga cosas probablemente para caerle mal a Claro, usted. exacto. Entonces al final de, ve, yo tenía razón. Ajá. Y claro, la cagaste, o sea, Sí, sí, es suponer y de esa suposición se crea una verdad absoluta ahí y ya se fue para el carajo. exacto. Y es que esas suposiciones que va, o sea, bueno, son súper constantes, también lo hacemos Y en demasiado, todo, en todo. en todo, siempre Ujú. estamos, y a veces sí, uno dice, ya más o menos sé por dónde va la cosa y así, pero también hacer eso, y yo, me pasa mucho, pero uno mismo entonces se limita a la posibilidad de lo inesperado. Por eso Ujú. mismo, Ujú. si yo estoy con una suposición y un pensamiento rígido de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las personas, entonces estoy encasillando todo para que Claro. sea de cierta manera y probablemente va a ser de cierta manera porque consciente e inconscientemente estoy amarrando todo Ujú. y metiéndolo en una cajita así. Y si no es de esa manera, como que usted igual lo empieza ahí a ver cómo le Algo, anda ajá, buscando para siempre tener la razón, aunque sea un poquito, exacto. ¿verdad? Y si no es como, bueno, esta vez no, pero es que normalmente es así. Sí, sí, O exacto. bueno, es que no, pero es que no había tomado en cuenta esto, pero por eso, y verdad, Ajá. y todo un Se rodeo, hace, sí, una gimnasia porfiado. mental ahí Ujú. para siempre tener la razón. Exactamente. Para tener una razón de una suposición que solo está en su cabeza y que, sí. Si fuera así, ¿verdad? El mundo si fuera uno bueno para hacer suposiciones que sean así súper positivas y así, no, no, es que yo me voy a hacer millonario por esto y por esto, ¿verdad?
Pero no, es más fácil hacerlo de algo que usted se ciña y que, Sí, no con los sé, problemas con los usualmente. problemas, sí, qué loco. Bueno, Pero sí, y es vacilón porque a veces también la gente no, realmente no hay mucha profundidad en la mayoría de esas suposiciones. Yo he conversado no. con personas que están en esa situación de que es que el jefe la tiene en contra mía porque tal y tal Mm, y tal y tal. Y a veces uno pregunta nada más, pero son toque, ¿por qué su jefe la tendría en contra suya? ¿Por qué? No sé. Y no importa, no, pero no realmente sé y es, no me importa, pero yo ajá, sé. Ujú, exacto. Y es como, no, o sea, si usted no sabe, no suponga sí, precisamente, porque si sí. no sabe, hay mil razones por las cuales puede ser lo que hablábamos el otro día también, algo tan simple como si esa persona ese día se levantó y tenía colitis y pasó todo el día de mal humor, o es que siempre estaba de mal humor todos los días, no fue solo un día. Bueno, pero puede que esté pasando por alguna situación difícil en su vida. Puede que haya tenido una vida súper complicada con relación con sus papás y todo, que en ese momento haga que entonces piense que las cosas son de cierta manera y no son así. Ahora, eso no justifica, Sí, eso ¿verdad? le iba a decir, porque digamos también hasta dónde llega nuestro trabajo interno de no suponer y hasta dónde llega, porque hay una línea muy delgada entre no suponer y de decir, bueno, ya no me lo tomo personal y no supongo esta historia y todo, y hasta dónde llega mi tolerancia de el comportamiento de alguien, ¿verdad? Pero yo hago mi trabajo y yo me analizo y todo eso, y esa persona uno no tiene control del trabajo que haga o de las tomas de conciencia que hace, ¿verdad? Sí, es esa parte de marcar límites, ¿verdad? ¿Dónde está Ujú. el límite? Eso es súper importante, porque tampoco se trata de nada más de dejar que nos pasen por encima, porque uno entiende a la persona o entiende Uy, desde dónde viene. y eso a mí me pasa mucho, por ejemplo, de decir, sí, sí, pobrecillo, es que sí, pero no, no. Sí, es como una ventana de tolerancia, hasta dónde llego yo, hasta dónde puedo tolerar algo, ¿verdad? Sí, y es parte, y también eso es fluido, no es algo sólido, no es como, ok, no es que la línea está en acción uno, acción 2, Ujú, línea, y ya la acción 3 no, ujú, porque a veces uno puede aguantar un poquitito más o manejar las cosas diferente, otras veces es como a la primera ya yo sé que yo mejor con esta persona no, claro. otras veces es como bueno, no, tal vez yo estoy reaccionando un poco rígido porque también entonces a veces en toda esta cuestión de los límites sirven para fortalecer una estructura de mecanismos de defensa Ujú, que me van a aislar también y no me van a permitir tampoco ser funcional, porque si yo tengo estos límites rígidos que nadie me puede ni siquiera hablar remotamente de cierta manera, y ya yo, porque entonces ya yo renuncio, o ya yo hago un despiche o los mando a la mierda y ¿verdad? ujú, Entonces tampoco es muy funcional, claro. ¿verdad? Porque también hay todo un componente de ego ahí, es que nadie me falta el respeto, es Ujú, que nadie no sé ujú, qué. Pero usualmente cuando la gente empieza a hablar de eso, de faltar el respeto, y es que usted no me falta el respeto a mí, es que no sé qué, o sea, siempre hay como, hay que evaluar, ¿verdad? ¿Qué es lo claro. que la persona define como respeto, como Ujú, no? ujú, ujú. Y hasta dónde uno puede ser más compasivo, hasta dónde uno puede entender un poco más a las personas, pero hasta dónde llega el punto de decirle, vea, esto que usted está haciendo no me parece, a Ujú, mí no me gusta que me traten de esta manera, o si usted tiene algo que decirme, prefiero que me lo diga de esta manera y de esta manera, porque si usted lo que hace es gritarme y decirme con estas palabras, yo eso no, o sea, no funciona claro. conmigo y la próxima vez que lo haga, me voy. Y Ujú, eso es un límite clarísimo. ujú. Ahora, la parte difícil es hacerlo. Pues sí, Hay personas que les cuesta más, otras personas que les cuesta ujú, menos, ¿verdad? Pero claro. en otros momentos puede que ni siquiera llegue ahí porque uno ya se conoce y ya son Ujú. cosas que no lo enganchan a uno, lo que te Eso le iba a decía. decir, sí, que tal vez uno ya se conoce. Yo digo, a mí, yo todavía no he sanado lo suficiente esta herida como para lidiar con esta persona. Entonces, por mi salud y mi autocuidado, prefiero tenerla de largo. Exacto, Y elegir desde la conciencia y desde el adulto consciente en que las personas así no puedo, ¿verdad? exacto. Pero, ¿qué nivel de conciencia hay que llegar y conocerse para
hacer eso. Sí, pero Sí, volvemos a lo mismo. Por eso es que es tan importante trabajarse uno mismo y buscar tener esa ay, sí. conciencia y buscar conocerse. En budismo, digamos, se habla que hay como tres tipos de prácticas que son Sutra, Tantra y Dzogchen o Mahamudra o así. Creo que lo había explicado en algún momento. Pero es básicamente tres enfoques en los que el sutra es el camino como de la abstención, de abstenerme de las cosas que me generan sufrimiento. Y entonces, si lo aplicamos a esta situación, Ujú. es precisamente eso, es cuando yo sé que no tengo un control completo sobre una relación con esta persona o sobre mi relación con alguna sustancia o con la fiesta o con, Con ¿verdad? cualquier cosa. Mejor lo evito y me alejo. Claro. Porque Y yo es sé válido. que, ajá, Ujú. exacto. Porque yo sé que en ese momento yo no puedo, Y porque es, si no me engancha y me voy y lo claro. tengo clarísimo. Y es válido si se toma desde la conciencia, ¿verdad? Exacto. No desde la evitación de decir, hoy no, no lo soporto, no es un... O de Bueno, juzgarlo, o satanizarlo, o hacerlo ver ujú, como que es lo peor y entonces juzgar a las otras personas que lo hacen y todo eso. ajá. Porque no, es de nada más cuál es mi relación con eso. Si no me beneficia y yo sé que no puedo manejarlo, mejor tomo una distancia y lo evito. Y qué importante es eso porque entonces uno como que eso alivia otra vez, como que uno se quita el peso de encima de no querer, tener esa validación o tal vez sentirse bien con su decisión de, no, ma, esto se me cae, ¿cómo es? Se me hace grande, Ujú. no puedo, me quedo pequeña y de ahí lo acepto. Y de Exacto. un acto de humildad, no puedo con esto. Exacto, que eso es mucho lo que se da como en estos programas de 12 pasos y de Alcohólicos Ujú. Anónimos y todo eso, ¿verdad? Que es primero empezar por esa Sí. aceptación del problema, básicamente, y Ujú. de que hay una relación de poder ahí en la que esto es más poderoso que mi voluntad y algo así, ¿verdad? Sí. Em, Ahora, no siempre tiene que ser así y dependiendo del tipo de situación que yo esté trabajando, eso puede cambiar, que ahí puede ir hacia lo siguiente. Más que todo con relaciones con personas y así, que es la parte tántrica. Dentro del budismo la parte tántrica es la transformación, el camino de la transformación, de utilizar lo negativo como leña para quemar y para purificar hacia lo positivo, básicamente. Entonces, ya yo entendiendo o teniendo la práctica un poco más establecida o un poquito más de sabiduría o así, ya yo puedo decir, bueno, cuando yo estoy lidiando con este tipo de situaciones, ya yo entiendo que es una situación en la que yo puedo responder con paciencia, puedo Ujú. responder con Ok. amabilidad. Entonces al principio yo evitaba a esta persona porque es que apenas me hablaba, yo lo que me daba era chicha y lo mandaba a comer mierda. Ujú. Ahora puedo escuchar a la persona y no responder y devolverle algo con amabilidad, tal Y vez. eso es un paso increíble de Exactamente. avance. Y Ujú. entonces ya con eso estoy trabajando en una transformación Claro. interna, ¿verdad? Ya no estoy dejando que el enojo sea el que salga, sino que algo que antes me generaba enojo, ahora es una herramienta para fomentar y para Mm, cultivar paciencia, amabilidad y claro. compasión. Y desde mi centro y desde mi interior, porque no puedo controlar lo que las demás personas hagan. Entonces Exactamente. eso cambia un montón. Entonces, esas son Wow, sí. las técnicas de transformación tántricas, digamos, al final de eso se trata esa parte, no es tanto como algo tan mágico, ¿verdad? Así Ujú. como místico, sino si Es, lo aterrizamos, claro, es sobre ese tipo de transformación. esa es la espiritualidad aplicada. Ujú. Y después la Dzogchen o Mahamudra ya es como la visión profunda, 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 que ya es como si yo estoy completamente en la mente del ser esencial o de la naturaleza de la mente, desde el budismo, digamos, que está no aferrada al yo, que es nada más una conciencia plena y todo, puedo ver todo como nada más estos juegos de energía, de interdependencia, de causas y condiciones en las que todo esto que está sucediendo simplemente no me afecta. No me afecta y en el momento en el que alguien me hable de tal manera, yo nada más
hay una respuesta casi que inmediata, pero desde el amor y de la compasión en la que yo ni siquiera tengo que pensarlo, sino que nada más Claro. surge algo que va a ser para el beneficio de esa persona. Solo que llegar ahí No, es ya un trabajo. eso es de los grandes Sí, maestros, o sea, no es algo, sí. pero sí es posible, digamos, Mm. por lo menos lo que las enseñanzas dicen y el camino Y no es es como, llegar ahí. claro, y no es como que uno llegue ahí y ya, después de ahí todo sea así, sino que usted va, se devuelve, va, 2 pasos atrás, 2 para adelante, y ahí va hasta que ya, Y no es ahí que sí. si yo ya llegué ahí, o sea, no es que es como con todo es así, sino con algunas cosas, yo sé que yo puedo transformar las otras cosas, yo sé que yo mejor las tengo de lejitos. Ujú. Otras cosas simplemente ni me afectan. Y no es, como se dice, no es nada más o todo o nada, sino Ujú. es diferentes cosas en diferentes niveles, pero es ir Sí, trabajando constantemente en que todo vaya avanzando. qué interesante. Bueno, y esos son los primeros 3. Ya después para otro momento podemos hablar. Bueno, entonces, ¿qué se lleva para concluir? Lo mismo de siempre. Siempre me llevo, no, o sea, todos estos temas que nosotros conversamos y que exponemos, siento que son para que las personas nada más, los que escuchan, puedan darse cuenta que hay mucho que podemos evaluar de nuestras propias vidas, que hay muchas cosas que a veces simplemente no ponemos atención, damos por sentado, pensamos que son de cierta manera, pero si nos detenemos a escuchar, a ver, a observar, sin juicio, podemos ver que hay una gran gama de posibilidades para cambiar la vida. Y todo empieza con nada más cultivar presencia. Presencia. Uf, yo me llevo eso. El silencio, presencia. Ujú. Bueno, muchas gracias, Eric. Como siempre, Gracias, súper Carlita. chiva hablar con vos. Bueno, Gracias que a estés muy todos. bien. Nos vemos. Bye. Denle like, suscríbanse, comenten Mm. y pronto tendremos invitados de nuevo también. Sí, 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 sí. Ahí les contaremos. Ujú. Chao, chao. Bye.